velo en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos llenos de luz porque acabamos de atravesar ese velo que divide las diferentes dimensiones, los diferentes planos de la existencia, y ya estamos con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos, a todos. Estamos aquí ya esperando que nos cuentes la historia de hoy. Pues mira, Nuria, la historia de hoy es de alguien a quien tú y yo queremos mucho. Y sí, y conocido más tuyo que mío. Sí. Que es JJ Benítez. Ah. Bueno, sí, bueno. Porque mira, he elegido esta historia, que probablemente todo el mundo ya la conozca, Sí. pero la he elegido porque en esta semana me ha salido, la he visto como 6 veces y he dicho, esta es la señal. Sí. Es la señal que tenemos que hablar de ella. Sí. Y primero vi el vídeo, pero Sí. antes de ver el vídeo ya había leído la noticia en el periódico El Plural. Uh-huh. Y digo, tenemos que hablar de nuestro querido JJ Benítez y de no de su libro Pactos y Señales, que también hemos hablado muchas veces en el programa, sino de una de las historias que él cuenta, que cuando lo estaba viendo en el vídeo era un poquito triste, pero es una historia maravillosa, con su queridísima Blanca. Y estaba contando JJ que se fue a la casa de campo que tenían, y que bueno, que al llegar a la casa de campo él tenía unos proyectos que quería estar tranquilísimamente haciéndolos, y llegar allí sin ella fue, pues imagínate, ¿no? Un poco desolador. Claro. Supongo que casi todos nuestros amigos conocerán a JJ Benítez y a su mujer Blanca, que falleció de un cáncer. Sí. Y la verdad que a él lo dejó bastante devastado, pero él es una persona que siempre ha hablado de los pactos y las señales con el universo y con el más allá y con el más acá. Y bueno, pues él se retira a su casa de campo, dice que llega allí y que decide le invade una tristeza profunda, pero decide empezar a trabajar en todos los proyectos con los que había ido en la cabeza y en físico, para decir, tengo que ir aquí, me van a hacer esta entrevista allí, tengo que hacer este podcast, ¿no? Lo que viene siendo su día a día desde que ella no está. Sí. Dice que, bueno, que aún así seguía teniendo como esa tristeza profunda, que la sigue teniendo. Y bueno, pues en ese momento en el que está con sus pensamientos intentando hacer todas sus labores, dice que en ese momento se le cayeron 2 lágrimas súper grandes y solo pensó, ¿me seguirás queriendo? ¿Sigues estando ahí y me sigues queriendo? Dice que bueno, pues en ese momento lo pensó, y cuando oye un estruendo, como si se hubiese caído algo, va a la habitación aledaña que tienen en la casa y se había caído un cuadro que le había traído él a ella de la isla de Pascua. Sí. ¿Sabes lo que ponía el cuadro, Nuria? Tan lejos y tan cerca, también aquí te amo. Qué maravilla. O sea, pero maravilla. Dice que recogió el cuadro, lo colocó donde lo tenía, que era donde le gustaba a ella verlo cuando iban ahí, y dice que en ese momento es cuando él dijo, efectivamente, si es que ella está viva, si es que ella está aquí conmigo, ¿no? Y le dijo, gracias mi amor, sabes que yo también te amo. Y bueno, pues lo contaba en el podcast y salió publicado en El Plural. Qué bueno. Y bueno, es que es tan bonita. Es qué que, bonito, Nuria, sí. Y qué concisa. O sea, me sigues queriendo y me sigues amando, tan lejos y tan cerca, también aquí te amo. Sí. Pues eso, estos mensajes, estas señales que no puedes pensar otra cosa, que es que te están contestando, es que está clarísimo, vamos. Es que está clarísimo. Hombre, aquí otra cosa, Blanca no se anduvo con rodeos. Claro, otra Fue cosa directa. es que no quieras verlo o no. Bueno, pues eso es como todo, ¿no? El que no, pues el que no quiere ver no va a ver nada, evidentemente. Pero vamos, la evidencia es la evidencia, vamos. O sea, está clarísimo. Él pregunta algo tan conciso y la respuesta es también igual de concisa.
en el mismo momento, además, que lo acaba de preguntar, pues es obvio que es una contestación de Blanca, por supuesto, claro. Total. Y los que Qué bonito. creemos en estas señales y en estos pactos, Qué bonito. más. Ujú. Como decimos siempre, ¿no? ¿Cuánto amor cabe en tu corazón para abrirte a experimentar esto? Claro. Estas señales y estos pactos. Claro, claro. Es que es lo que decimos siempre. Es la herramienta que se utiliza o que el mundo espiritual utiliza para poder llegar a nosotros. Esos lazos de amor. Es lo que nos une a ellos para siempre ya. Sí, efectivamente, sí. Nuria. Uh-huh. Como siempre decimos, es el pegamento que lo arregla todo. Exactamente. El loctite universal. Además, de verdad. Bueno, compañera, tus vías de contacto. Bueno, pues mis vías de contacto ya sabéis que siempre suelo daros el Twitter, que es @nuri_pcc, y ahí podemos hablar. Si queréis contarnos historias, aquí estamos abiertos siempre a escucharos. Perfecto. Pues compañera, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.